Vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia, que lleva por título Pensamiento suicida del adolescente, y va a ser disertado por la doctora Abigail Casas Muñoz, del Instituto Nacional de Pediatría y la Academia Mexicana de Pediatría. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Casas. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo pues una temática que ha cobrado relevancia últimamente debido al incremento de los casos que hemos estado viendo en niños y adolescentes. Quiero agradecer la presencia de ustedes, también agradecer a la Academia Mexicana de Pediatría, al doctor Loredo, a la Academia Mexicana de Medicina, pues por organizar este evento y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. De manera rápida les quisiera comentar que vamos a ver algunas características que son importantes como parte del periodo de transición y desarrollo que tienen las y los adolescentes. Posteriormente veremos un poco de la conceptualización de lo que son las conductas suicidas, un poco de la epidemiología y de los factores de protección y de riesgo y la evaluación que tenemos que llevar a cabo cuando identificamos potenciales riesgos. Parte de lo que tenemos que tener presente y que genera incremento en la vulnerabilidad durante esta etapa de la vida es justamente que suceden muchos cambios durante la adolescencia, pero hay tres primordiales que pueden estar relacionados con incrementar la vulnerabilidad para desarrollar conductas suicidas. La primera tiene que ver con que en esta etapa de la vida, pues como personas crecemos, queremos independizarnos y buscamos esta independencia del grupo familiar. También algo que es sumamente importante es el desarrollo del sentido de la identidad y de la pertenencia, que esto ha estado afectando bastante a las y los adolescentes en estos últimos años. Y además otra situación que ahorita ha cobrado también relevancia es que en este momento de la vida se define el posicionamiento en torno a la identidad de género, ¿no? Y pues bueno, tenemos que considerar también que la cultura y la historia familiar van a influenciar estos procesos y que además pues va a haber diferentes ritmos ahí ahorita pues con la exposición sobre todo a demasiada información, estos procesos o estos ritmos pueden modificarse, acelerarse en alguna manera, pero eso no quiere decir, en cuanto a información, pero eso no quiere decir que se aceleren en cuanto a la maduración. Recordemos que la corteza prefrontal es la que tiene que ver con todo este funcionamiento ejecutivo de toma de decisiones, de control de emociones, control de impulsos, y que bueno, un desbalance en la maduración de estas áreas o del sistema mesolímbico, que también está relacionado con la motivación y la recompensa, pues pueden hacer que las o los adolescentes tengan menos conciencia de las consecuencias de las acciones que llevan a cabo. Es por eso que en esta etapa es como muy frecuente, sobre todo en la adolescencia temprana, 10 a 14 años, es mucho más frecuente que tengan conductas de riesgo. Ya lo vimos, por ejemplo, conductas sexuales están incluidas dentro de estas conductas de riesgo y que tengan pues mucha menos conciencia de todos estos efectos que van a tener al llevar a cabo estos comportamientos o estas conductas. También en esta etapa es parte del proceso de la memoria abstracta, se lleva a cabo el desarrollo de la metacognición. Este proceso les va a permitir o nos permite como seres humanos reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, consolidar el pensamiento abstracto y también establecer esta capacidad de aislar la propiedad o función específica de algún objeto. Y entonces todo este desarrollo nos va a permitir hacer representaciones mucho más complejas, sobre todo las que están relacionadas con la propia idea de muerte. Es por eso que en etapas más tempranas de la vida las conductas suicidas generalmente van a estar relacionadas con actos de imitación. En cambio aquí en la etapa adolescente es cuando empiezan a aparecer ya todos estos procesos que nos permiten ser conscientes de nuestra propia muerte y que bueno, pueden empezar a desencadenarse estos pensamientos. Y también aquí va a ser muy importante las estrategias de afrontamiento que vamos desarrollando, y estas mucho están influenciadas pues por la familia, por cómo vemos que en nuestra familia se han enfrentado las situaciones difíciles
Y esto también es algo que con los cambios actuales, con el ritmo de vida, con el que las y los adolescentes pasan mucho tiempo solos, se han visto alterados. Por ejemplo, también ahora que estuvieron en aislamiento y que no pudieron tener demasiado contacto con otros pares, también pudo haber tenido este tipo de repercusiones. Y que a veces pues, puede generar estas conductas como de llevarnos a ser catastróficos o la catastrofización, es decir, que ves como desde el punto de vista en el lado más negativo las cosas cuando suceden, porque no desarrollas estos recursos que te permiten tener una panorámica más amplia para identificar que hay otras posibilidades. También es en esta etapa en donde, pues como decíamos, las redes sociales pueden tener una influencia muy importante porque si bien construimos nuestra propia identidad, va a haber eventos o situaciones o factores externos que nos van a influenciar muchísimo para que podamos desarrollar estas estrategias de regulación emocional. Y el uso excesivo de estos dispositivos pueden generar, además de cambios emocionales, cambios físicos, porque están relacionados con trastornos del sueño, con hiperactividad del sistema nervioso simpático y la desregulación del cortisol, que el cortisol en exceso también puede alterar estas vías neuronales que se tienen que terminar de desarrollar y consolidar en estas etapas de la vida, y entonces esto nos puede llevar a que tengamos pues el desarrollo de estos comportamientos de ansiedad, muy similar a lo que pasa o por qué es tan fácil que se generen conductas adictivas durante esta etapa, pues porque todas estas vías se están desarrollando y también el efecto a veces de estas influencias de los dispositivos de las redes, pues puede hacer que tengamos una menor capacidad de desarrollar un afrontamiento social. Ahora vamos a especificar un poco ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comportamiento suicida? Pues el comportamiento suicida va a incluir tanto pensamientos como conductas para terminar con la propia vida de manera intencional. Hay que diferenciar de lo que son las conductas autolesivas no suicidas, en las que aquí hay algún comportamiento para autolesionarse, pero hay una diferencia importante en la intencionalidad, la frecuencia y la letalidad. Es decir, no se desea hacer un daño realmente serio cuando se llevan a cabo estas conductas. Y hay quienes han mencionado estas frases que es que quienes quieren morir quieren dejar de vivir y de sentir. Y esto está más relacionado con los intentos de suicidio. En cambio, lo han mencionado que las autolesiones es precisamente por el deseo de estar vivos y de sentir. Aunque esto no es así tan drásticamente separado porque hay algunas teorías sobre el desarrollo, la asociación entre las conductas autolesivas y el desarrollo de conductas suicidas, en el que el ejercicio de estas conductas autolesivas va disminuyendo la sensibilidad y va favoreciendo la enseñanza de la ruta para desarrollar finalmente una conducta suicida con intencionalidad y letalidad. Y entonces también aquí recordemos que esta regulación emocional nos va a permitir mantener o intensificar de manera consciente o inconscientemente todas estas conductas, todo lo experiencial, lo cognitivo, lo fisiológico y también en lo referente a la activación emocional y el autocastigo, porque pues esto está muy relacionado con el desarrollo de conductas autolesivas o conductas suicidas. Y entonces, habíamos dicho, actualmente la CIE 11 reconoce 4 conductas que tenemos que tener presentes, como ya dijimos, las conductas no lesivas, que tienen que ver con la generación autoinfligida e intencional de lesiones en el cuerpo, que pueden ser a través de cortes, de raspaduras, quemaduras, mordeduras o golpes, con la expectativa de generar sí una lesión, pero que no genere un daño mayor. En cambio, aquí es importante que tengamos presente esto porque vamos a presentar algunos datos. La ideación suicida es, y todos podemos llegar a tener en algún momento de la vida ideación suicida, y esto no quiere decir que vamos a generar o a progresar en el tipo de conductas, pero esta ideación suicida es el conjunto de pensamientos, ideas o reflexiones sobre la posibilidad de poder terminar con la propia vida o pensar que se estaría mejor
si se estuviera muerto, e inclusive puede incluir el pensar en la forma de llevarlo a cabo, es decir, generar planes suicidas. Ya el comportamiento suicida se refiere a acciones específicas, o sea, ya se generó previamente un plan, y aquí ya se empiezan a ejercer acciones para poder llevar a cabo ese plan, como por ejemplo comprar medicamentos, saber en dónde están las armas y guardadas, por ejemplo, en casa, y ya tenerlo bien ubicado, empezar a preparar, digamos, todo el ambiente para poder seguir con un intento de suicidio. El intento de suicidio ya específicamente pues es el comportamiento autodestructivo que nos va a llevar de manera intencionada y consciente a terminar con la propia vida. Entonces, ¿por qué es tan relevante que tengamos apertura sobre estas conductas? Pues porque el suicidio a nivel global representa el 8.5% de las muertes entre adolescentes y personas jóvenes, pero algo que está sucediendo es que 3/4 partes de estos suicidios suceden en países de bajos y medianos ingresos, y también se ha identificado un incremento de estas conductas a menor edad. Previamente la mayor cantidad de estos casos se reportaban sobre todo en adolescentes tardíos y jóvenes. Ahora tenemos un incremento en adolescentes tempranos e inclusive niños. Y hay algo que es importante de recalcar, y es que la mayoría de las y los adolescentes que han manifestado o bueno, que han tenido un intento de suicidio, lo han manifestado previamente. De aquí que no podemos considerar que cuando alguien manifiesta ideas suicidas o planes suicidas, se trate o se piense que se trata de alguien que está tratando de llamar la atención o que lo está haciendo en forma de broma. Es algo que debemos de considerar seriamente cuando un adolescente menciona que tiene o ha tenido ideación, pensamientos o planes suicidas. Aquí un ejemplo en esta gráfica, ustedes pueden ver, este es un reporte de INEGI de los casos consumados de suicidio en adolescentes de 10 a 19 años. Pueden ver en esta línea azul, son adolescentes tardíos de 15 a 19 años, son varones, primordialmente quienes tienen mayor efectividad en hacer o llevar a cabo un suicidio consumado son los varones. Aquí en esta línea naranja son las mujeres, y pueden ver acá en estas dos líneas que están debajo, la azul y la rosa, son los adolescentes tempranos. Pueden notar cómo poco a poco ha venido incrementándose el número de casos, sobre todo pues aquí vemos incrementos durante la época de pandemia en estos años, tanto en hombres como en mujeres. Si se fijan, ha incrementado el caso de mujeres. Antes era como un poquito más hacia los hombres, aunque generalmente pues se han comportado de manera similar. Y ahora vamos a ver un comparativo en cuanto a la frecuencia reportada de pensamientos suicidas. Aquí están los reportes de la ENSANUD. En azul pueden ver el 2018, en color durazno el 2020, y podemos ver cómo en las mujeres es mucho más alta la frecuencia de pensamientos suicidas que en los hombres. El total pues fue de aproximadamente el 7% lo reportó, y acá está en esta gráfica de este lado quienes han tenido un intento suicida alguna vez en la vida. Podemos ver cómo las mujeres lo intentan más, 10% en comparación con el 2% de los hombres. El promedio general fue de 6%, pero pueden ver cómo ha aumentado de lo que se reportó en 2018 hacia 2020, tanto en pensamientos como en intentos de suicidio. Y ya en los últimos datos que tenemos de la ENSANUD, aquí podemos ver también la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a quienes han tenido un intento de suicidio alguna vez en la vida. Sigue predominando las mujeres, el 7.7% en comparación con el 1.2% de los hombres, pero algo que llama la atención aquí es que el 50%, o sea, la mitad, lo hizo en el último año. Entonces, pues bueno, esto es algo que debe alertarnos y debe tenernos pendientes de este tipo de conductas. Aquí les quisiera mostrar cómo se distribuyeron este tipo de conductas. Hicimos un estudio en 20 estados de la República, en 7,000 adolescentes, en una encuesta en línea durante la pandemia,
Y pueden ustedes ver que esto fue mediante instrumentos de autorreporte. Los adolescentes, sobre todo de la zona del Bajío y del sur, fueron los que mayormente, a mayor color, mayor frecuencia, a menor color, menos frecuencia, pero aquí lo que vemos son los intentos de suicidio en los últimos 6 meses. Entonces sí vimos como que en estas zonas que generalmente tienen como conflictos con situaciones de violencia, pues también hay un mayor incremento en los intentos de suicidio. Acá lo que vemos son las ideaciones suicidas, o sea, aquellos que tienen pensamientos, que han pensado en los últimos 6 meses en quitarse la vida o en alguna forma de hacerlo. Vemos cómo acá fue mucho más frecuente en el norte de la República. Y ya cuando combinamos ambas, tanto los pensamientos como los intentos, pues vemos cómo sigue predominando aquí el Bajío y hacia el centro de la República. Y esto, pues bueno, es de llamar la atención para quienes atienden casos y están en los diferentes estados. Aquí me gustaría mostrarles, esta es una gráfica, nosotros estamos monitoreando en el Instituto Nacional de Pediatría los casos que llegan por intento de suicidio al servicio de urgencias. Pueden ver cómo hubo un incremento de la frecuencia durante la pandemia. Ahorita, bueno, ya ha regresado, digamos, a parámetros similares a los previos y ha ido disminuyendo progresivamente. También quisiera comentarles pues cuáles son algunos factores de riesgo y algunos factores que tenemos que considerar cuando estamos abordando a niñas, niños o adolescentes con conductas suicidas. Pues hay factores que están relacionados directamente con la persona, o sea, a nivel individual, y tienen que ver pues aquellas comorbilidades psiquiátricas, sobre todo pues quienes tienen tratamiento farmacológico, cómo van desarrollando estos estilos de afrontamiento que les decía, estas capacidades que vas teniendo para hacer frente a las cosas que pueden ser difíciles en la vida. También el antecedente de un intento de suicidio, esto es de lo más alto, siempre hay que considerarlo, sobre todo si está en el último año. Y cuando hay pues alguna situación que hace perder el balance, el control, como estas crisis emocionales, a nivel familiar, pues influyen los valores familiares, cómo enseñamos en la familia esta cohesión, este sentido de pertenencia y cómo enseñamos a hacer o afrontar todas las situaciones difíciles. También son muy relevantes los antecedentes de enfermedades psiquiátricas, la negligencia o el consumo de sustancias en la familia. A nivel comunitario, pues tenemos sobre todo algunas formas de violencia y el apoyo o la falta de apoyo social, y pues ya a nivel colectivo tenemos el acceso a los servicios de salud y algunas situaciones de desigualdad, pobreza, también la exposición a violencia colectiva. Y entonces, específicamente me gustaría hacer énfasis en algunos factores relacionados con ya los intentos de suicidio. Tiene que ver con estos factores ambientales y contextuales, sobre todo algo que denominamos experiencias adversas en la infancia, que son experiencias que te rebasan, que decíamos que te pueden generar un estrés muy importante, te rebasan y no tienes posibilidad de manejarlas, y al no poderlas manejar, pues te genera un estrés tóxico importante. Entre estas, como ya las vimos, y fue la plática previa que nos mencionó el doctor Loredo, la violencia, el maltrato infantil, la violencia entre pares son de las que son más relevantes para generar este tipo de estrés tóxico, y estas, sobre todo la violencia entre pares, pues tiene mucha relación con la influencia de los medios y las redes sociales. A nivel psicológico ya habíamos comentado o hemos venido comentando, pero aquí quisiera hacer un resumen que tiene que ver con cómo vamos desarrollando nuestras diferentes áreas cerebrales, en donde tenemos el control de los componentes afectivos, de cómo percibimos los estímulos de otras personas y cómo percibimos nuestros propios estímulos. A nivel cognitivo, sobre todo, cómo vamos logrando desarrollar o no este control de impulsos, y que puede haber pues sesgo en cómo interpretamos la información, ¿no? Es una característica de las y los adolescentes, son muy sensibles a cualquier comentario, a cómo perciben la información, y bueno, un desbalance en este sentido pues puede llevarnos a este tipo de conductas catastrofistas. Y también cómo van desarrollando o cómo van aprendiendo, que tiene que ver mucho desde los primeros días de vida, como nos decía el doctor Weber en la primera ponencia,
cómo van desarrollando este apego, porque esto va a tener repercusión a lo largo de la vida en cómo aprendemos a relacionarnos con otras personas y estas relaciones interpersonales a veces, cuando no logramos adquirir estas habilidades o establecerlas de manera saludable, pues nos van a generar un conflicto. Aquí les quisiera mostrar, este es en el mismo estudio, en los adolescentes que les mostré de 20 estados de la República, cómo estas experiencias adversas, sobre todo aquí están a nivel individual y acá interpersonal, cómo estas experiencias adversas incrementaron la frecuencia de conductas suicidas reportada por estos adolescentes. Vemos que la que tiene el primer lugar fue el abuso sexual, aumentó 2.5 veces más la probabilidad de que reportaran este tipo de conductas, y el bullying también lo incrementó 2 veces. A nivel individual, vean cómo los comportamientos impulsivos y la depresión fueron los que mayormente influenciaron, y pues bueno, estos finalmente ya es un resultado probablemente de todo lo que ha venido atrás, de toda esta historia, de toda esta falta de, a veces, de apoyo para que puedan desarrollar estas habilidades o la exposición a estas formas, sobre todo de violencia, que van a dar este tipo de, el desarrollo de estos problemas de salud mental. Y ustedes pueden ver aquí cómo entre más experiencias adversas en la infancia vas teniendo, va aumentando el riesgo de que reportes conductas suicidas, y vean cómo hasta entre más conductas o más experiencias adversas tengas, puede aumentar hasta 70 veces más la probabilidad de que desarrolles conductas suicidas. Y aquí nada más queremos ejemplificarles que, pues bueno, sobre todo la violencia comunitaria estuvo relacionado con la ideación suicida, y en cambio acá, bueno, también el bullying, en cambio acá ya con los intentos de suicidio, pues tenemos sobre todo la violencia sexual o la violencia colectiva, estuvieron más relacionados con ya hacer un intento de suicidio. Entonces también hay algunos factores biológicos, y como les decía, las experiencias adversas en la infancia pueden generar estas alteraciones en los circuitos cerebrales, en el desarrollo cerebral, sobre todo cuando suceden desde etapas muy tempranas, y también se han identificado algunos polimorfismos de genes transportadores de serotonina que pueden estar relacionados con el desarrollo de conductas suicidas. Sobre todo, pues esto lo podemos identificar cuando ha habido como estas conductas en las familias, que hay los padres o los abuelos o que hay algún antecedente. ¿Qué vamos a hacer cuando recibamos algún adolescente que sospechemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es tamizaje para determinar si hay riesgo de suicidio, y una vez que se tiene confirmado que hay un riesgo, bueno, no necesariamente se está confirmado con que contesten el tamizaje. De hecho, en eso estamos trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría, en generar un modelo que nos permita hacer esta detección temprana a través de tamizajes. Entonces después tenemos que hacer una evaluación completa para tratar de comprender qué es lo que le está pasando a esta niña, niño, adolescente. Todos estos factores que ya mencionamos también los estamos incluyendo en este tamizaje para identificar cuáles son estas posibles causas. En los servicios de urgencias lo que tenemos que hacer es un examen físico y psiquiátrico. La historia clínica aquí tiene que ser completa, incluyendo no solamente al paciente, sino a sus padres y a otras personas que pueden ser significativas, porque aquí la red de apoyo es muy importante y a veces omitimos esta parte, que pueden ser sus mismos pares o puede ser otro familiar que no necesariamente sea la persona cuidadora principal. También tenemos que determinar cuál es su estado mental y si ha habido algún factor estresante que pudo desencadenar estas conductas, así como las circunstancias que estuvieron acompañando a este intento. A nivel de la entrevista psiquiátrica, generalmente se va a ahondar en los contextos que están generando problemas o dificultades. Se debe de evaluar muy bien la red de apoyo, porque lo que les decía, parte del tratamiento y de las estrategias que han demostrado efectividad tienen que ver, y además también esto nos va a determinar el nivel de riesgo, con qué red de apoyo existe, cuáles estrategias de afrontamiento tiene la o el adolescente, y debemos enfatizarnos sobre todo en aquellas características que pueden ser potencialmente modificables, porque de esto va a determinar qué intervenciones clínicas o sociales vamos a llevar a cabo. El nivel de riesgo, como les decía, se va a establecer con base en si hay una psicopatología de base, en la evaluación de las fortalezas, sobre todo las estrategias de afrontamiento,
en el vínculo terapéutico, porque mucho tiene que ver esta falta de apego a tratamiento y el apoyo sociofamiliar. Y entonces, para la prevención, nada más quisiera mencionarles, hemos estado trabajando en estrategias de prevención. Desarrollamos esta estrategia que se llama ESAC, el acrónimo Escucha, Solos No y Ayuda. Esta está desarrollada, la pueden consultar en la página del Instituto Nacional de Pediatría, y en el próximo mes, si el Señor nos permite, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección de Niños y Adolescentes, se va a hacer el relanzamiento de esta campaña, y tiene por objetivo pues enseñar a las y los adolescentes a saber qué hacer y cómo apoyar cuando un par manifiesta, primero identificar que o sea, que tiene riesgo de conductas suicidas o que está manifestando conductas suicidas, porque mucho de lo que hemos visto en la experiencia es que las y los adolescentes tienen mucho más confianza con sus pares y son a ellos a quienes se los comunican, entonces tenemos que educarlos para saber cómo apoyarles. Y también hemos desarrollado algunas estrategias, sobre todo porque sabemos que a nivel institucional, pues en nuestros hospitales, en infraestructura, no fueron diseñados para tener al cuidado niñas, niños o adolescentes o personas adultas con conductas suicidas. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar estos 6 puntos que, bueno, están basados en la literatura, para tratar de acondicionar las áreas cuando tenemos un adolescente o una niña, niño con conductas suicidas, que tiene que ver con, y también estos puntos se le dan al familiar para que en casa pueda hacer las modificaciones que se conoce como el plan de seguridad de riesgos físicos. Entonces, lo que hacemos es ayudarles a que identifiquen para tratar de minimizar la posibilidad de que se encuentren puntos de anclaje, o sea, donde puedan colgarse, acceso a armas, a objetos o sustancias para intoxicarse, espacios en donde puedan encerrarse, lugares o espacios con poca vigilancia o puntos ciegos y sistemas con baja seguridad para aventarse, por ejemplo. Y pues bueno, parte de la prevención, ya para concluir, tiene que ver, pues empieza primero con que seamos conscientes de lo que es el problema, con que podamos hacer un monitoreo para una identificación temprana, evaluar los factores de riesgo y de protección en las y los adolescentes y obviamente implementar intervenciones que tengan evidencia científica, que es parte de lo que hemos estado trabajando en el instituto, y les invitamos, si ustedes tienen interés, a unirse a estos proyectos. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, estamos a sus órdenes y por ahí tienen la página por si quieren consultar estos materiales. Y hay un suplemento del Acta Pediátrica de México de 11 artículos en donde viene descrito pues toda parte de todo este trabajo que hemos venido realizando en el Instituto Nacional de Pediatría en colaboración con pues varias instancias, incluidas las academias, Mexicana de Medicina, Nacional de Pediatría y otros colaboradores, instancias como UNICEF, INJUVE, muchas instancias que ahorita pues no podría mencionarlas todas. Muchas gracias.